Jóvenes, hoy vamos un poco de amalgamas, justamente porque antes de salir he visto un vídeo que se refería a la amalgama de sodio. Bueno, es un experimento que queda bastante bien, queda muy espectacular y bonito, y además no tiene ningún tipo de errores, por consiguiente le da un like que siempre anima más que no decir ni pío. Pero eso me ha recordado pues que tenía previsto yo hablar sobre amalgamas, sobre todo hablar, también hacer algún vídeo de amalgamas de litio así, pero hablar sobre todo desde hace yo creo que un año o más, porque he buscado entre mis notas y me he encontrado justamente la nota que preparé hace 1000 años en la que había recogido algunas cosas sobre amalgamas. Así que os contaré algo sobre amalgamas, especialmente para los iniciados, ¿eh? Bueno, lo primero de todo es que las aleaciones del mercurio con metales se llaman clásicamente amalgamas, pero cuando uno se va a buscar lo que es una amalgama, pues a internet, uno se puede encontrar con algo como poco agradable. Es que lo primero que le cuentan a uno son las amalgamas que usan los dentistas y los que venden amalgamas y hacen propaganda y demás, ¿no? Y aquí tenía yo anotadas cosas como esto, dice, las del grupo 1, bajo contenido en cobre, menos del 6%. Dice, grupo 2, alto contenido en cobre, 13,29%. Dice, grupo 3, eutéctico, plata, cobre. Yo no sé si es un error a qué se refiere, en fin. Bueno, en cualquier caso, lo que no nos cuentan nada realmente interesante como químicos es de amalgamas. Bueno, sí que nos cuentan algo, nos están contando de forma indirecta que las amalgamas de mercurio y cobre, especialmente, aunque también de otros metales, han sido, ya menos verdad, muy útiles para obturar, digamos, piezas, digamos, corroídas, atacadas, o sea, para hacer emplastes en dentición. Y la razón es que justamente, pues, bueno, como que se pegan muy bien a muchísimos materiales, o sea que cierran muy bien los huecos y quedan bien pegadas, no se sueltan fácilmente. Esto también nos dice de forma indirecta otra cosa, que es, bueno, no hay que asustarse tanto, si uno piensa que está comiendo un pescado que dicen que tiene mucho mercurio, vamos, que tiene trazas de mercurio, algo de mercurio, o sea que sí, el mercurio es muy tóxico y tenemos un ejemplo magnífico y muy detallado desde hace más de medio siglo, ¿verdad?, en la bahía de Fukushima y todo esto, bien, pero que no es como para asustarse tanto si uno se encuentra con eso, con que de repente, bueno, pues alguien tenía un diente con una amalgama de mercurio, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ni se han muerto, ni se han intoxicado, ni nada por el estilo, porque se ataca muy poco. Aún recuerdo yo que mi maestro, cuando explicaba el mercurio, nos decía que, bueno, que el mercurio en Almadén, bueno, pues de vez en cuando se robaba por parte de los mineros tragándoselo en cantidad, porque luego era muy fácil de separar por decantación. Bueno, esto hay que entenderlo como pensando, el mercurio es muy tóxico, pero si el mercurio está como óxido de mercurio, claro, se disolvería y entonces se absorbe más fácilmente. Pero el mercurio como tal, mercurio en estado puro, pues puede pasar perfectamente por el tracto intestinal sin que pase nada, porque es que no lo ataca ningún ácido normal. Así que, bueno, pero esto es otra historia. Decía que a los iniciados les pueden interesar algunas cosas. Lo primero, ¿cómo se preparan amalgamas? Bien, pues se preparan por reacción directa entre los elementos, eso está bien claro. Cuando son muy activos, como ocurre con el sodio y algunos parecidos, del grupo 1 y grupo 2 y grupo 3 sobre todo, pues lo que hay que hacer es hacerlo en atmósfera inerte o bajo también atmósfera inerte es a fin de cuentas un disolvente orgánico que no reacciona, o sea, una parafina, vaselina o toluenos, algo similar. Esa es una forma, pero hay otra forma muy sencilla y muy interesante que es hacerlas por electrolisis de sales metálicas normales y en agua. Fijaros, la electrolisis en agua es posible porque el hidrógeno tiene una sobretensión muy grande sobre el mercurio y entonces en lugar de liberarse hidrógeno, lo que ocurre es que se deposita sobre el hidrógeno el metal. Y así se preparan muchas aleaciones interesantes, sobre todo en su día se prepararon de metales como los lantánidos, porque luego el mercurio se separaba fácilmente por destilación y nos quedaba el lantánido puro y demás. Bueno, lo que no sé si sabéis es que además de los lantánidos, de esta forma se han preparado otras muchas amalgamas, y en particular yo diría la amalgama de amonio, sí, la amalgama de amonio, y no solo la de amonio, sino la de tetrametilamonio y amalgamas en general de tetraalquilamonio por electrólisis de los cloruros en agua y con cátodo de mercurio. Más cosas que os interesa saber de amalgamas. Bueno,
las amalgamas con mucha frecuencia solamente son líquidas si resulta que el metal es, diríamos, bueno, pues poco soluble. Eso no significa que no se puedan preparar más ricas en metal, pero si uno coge mercurio, temperatura ambiente y demás, y se pone a disolver, se puede encontrar con que, bueno, uno puede disolver sodio hasta un 2%. En cuanto llega al 2%, eso se convierte ya en una amalgama sólida e inmanejable. Pero es que hay otros metales que es que ni siquiera se disuelven así como así. Por ejemplo, fijaros, yo tengo aquí unos datos que he cogido, decía en mi chuleta, que dicen así. Vamos a ver dónde están. Sí, dice, vamos a ver, el oro se disuelve a 18 grados algo así como el 0,13%. Es decir, que cuando se emplea oro para llevarse el mercurio y ciertas arenas, la verdad se lo lleva, pero muchas veces pegado, no realmente disuelto, y si es disuelto sería en cantidad pequeña. La plata todavía menos, 0,04%, pero hay uno que es muy curioso. Es el que más se disuelve el mercurio, que es el talio. El talio a 18 grados se disuelve el 43%, una burrada. Pero decía que eso de que se disuelvan en el líquido no significa que no haya amalgamas mucho más ricas que serán sólidas. Y algunas, por ejemplo, tienen incluso propiedades bien definidas de compuestos intermetálicos y responden a una composición típica de intermetálicos. A ver, que tengo por aquí algún dato también. Vamos a ver. Sí, el sodio, por ejemplo, pues forma algo así como un dimercuriuro de sodio. Responde a la composición sodio Hg2. El potasio lo mismo, con la misma composición. El potasio también forma otra especie que responde a la composición potasio Hg11. El bario la forma igual, bario Hg11. Fijaros que aquí no vale lo de las valencias, son compuestos intermetálicos que no responden justamente a las ideas de valencia, ¿verdad? O decía del oro que es muy poco soluble. Sí, muy poco soluble, pero existe un oro, o sea, AuHg2, y un AuHg8, de composición bien definida. Bueno, además de la amalgama de sodio, muy utilizada en química orgánica para hacer reducciones en condiciones más suaves de las que los hace el sodio, y luego además que se puede recuperar el mercurio y reutilizar las veces que haga falta, porque se puede descomponer lo que nos queda o bien con agua o de forma más suave con etanol. Bueno, pues aparte de estas, existen otras amalgamas que se vienen utilizando en química desde hace muchísimo tiempo, yo diría que de tiempo inmemorial, desde luego más de 100 años. Se conoce, por ejemplo, la amalgama de aluminio. La amalgama de aluminio es la que, bueno, yo creo que más bien se ven bastantes vídeos en los que se ve crecer, ¿verdad? Por ahí algo así como un tubito hacia arriba, ¿verdad? De aluminio, cuando se añade una gota de mercurio sobre aluminio y demás. Bueno, eso no es tan sencillo como ya parece y es un proceso muy lento y no se da con cualquier cosa. Pero bueno, esa amalgama de mercurio es interesante. Y os diré que clásicamente el mercurio amalgamado de esta forma, amalgamado simplemente, que no se prepara así, bueno, pues es lo que se conoce como el generador neutro de hidrógeno. Y la razón es que esta amalgama de aluminio pues reacciona con el agua, bueno, pues como reacciona por ejemplo el sodio, el magnesio, reacciona con el agua liberando hidrógeno y generando hidróxido de aluminio, de tal manera que como el hidróxido de aluminio es insoluble, pues decimos, claro, generador neutro de hidrógeno. Bueno, funciona bastante bien dentro de lo que cabe, O sea, hay que remover eso bien para que funcione y prepararla bien. Otra amalgama importante, yo diría que más importante, o por lo menos más usada tanto en química orgánica como en química inorgánica analítica, es la amalgama de zinc. Bueno, pues la amalgama de zinc se conoce con el nombre de reductor de Clemmensen en química orgánica y bueno, sirve para reducir, bueno, para algunas reacciones de reducción muy específicas. A fin de cuentas acaban siendo hidrogenaciones lo que se produce ahí, ¿verdad? Desde iminas hasta aminas, por ejemplo, y demás. Y en química analítica se viene utilizando, y en química inorgánica, ¿verdad? Se viene utilizando también la de zinc, conocida como reductor de Jones, ¿verdad? Porque nos permite, colocándolo en una columna, a través de la columna, pasar una disolución de varios metales o de sales metálicas y de esa forma pues se produce la reducción de los metales hasta estados de oxidación inferiores. Así se preparan, por ejemplo, varias sales o varias disoluciones de sales de vanadio 2, vanadio 3, etc. Y adiós que se me echa el tiempo encima.